Bueno, para empezar, entonces yo elegí el tema 2 y 3 de las guías. El 2 es la conducta como fenómeno central de la psicología y el 3 unidad y pluralidad fenoménica de la conducta. Entonces, nuestro tema principal es conducta, entendiéndola como una serie de hechos que pueden ser estudiados y que al ser estudiados son considerados una ciencia. Estas ciencias pueden ser, por ejemplo, sociología, antropología o, claro, psicología, que es la que nos interesa. Esta psicología, ¿qué pasa? Es una ciencia que estudia principalmente la personalidad, es decir, la conducta en función de la personalidad. ¿Qué entiende esta personalidad? Como ya lo dijimos, como un conjunto de hechos que ha decidido llamar procesos. Estos procesos son la unidad, digamos, principal de estudio en la psicología. Como unidad de estudio tienen ciertas características. Decimos que es funcional, es decir, que tiene un fin, tiene una finalidad. O sea, uno no actúa, digámoslo, como deliberadamente, sino tiene un fin. La segunda es que es conflictiva, o sea, que tiene un conflicto, en el sentido que cada vez que tomamos una decisión o decidimos adoptar una conducta, siempre existe la duda, una ambivalencia de ¿será que lo hago o no lo hago? También tiene un contexto, es decir, que no podemos analizar la conducta como una cosa, digamos, aislada del individuo, sino que se tiene que entender como un conjunto y tiene que estar analizada y estudiada a partir del contexto del sujeto. Entonces, también a partir de eso, de alguna manera es íntegra, en el sentido que estas responden al sujeto, lo que es, lo que cree, lo que siente, lo que quiere. Entonces es funcional, es conflictiva, tiene un contexto y es íntegra. Entonces, al tener tantas características y presentarse de tantas diferentes maneras, podemos entender la conducta como un fenómeno. Es decir, pues un conjunto de cosas o de hechos que suceden alrededor de la conducta o que provocan cierta conducta. Entonces, acerca del fenómeno, hay tres cosas que vamos a resaltar. La primera es que el fenómeno puede ser concreto o simbólico. ¿Qué es concreto? Concreto es, por ejemplo, la expresión del cuerpo, es decir, la acción como tal, o cualquier cosa que suceda en el mundo exterior, que ya lo vamos a ver ahorita. Y simbólico es todo aquel fenómeno que es no material, sino mental. Entonces lo concreto puede suceder en el cuerpo o en el mundo exterior. Y lo simbólico es mental y no material. Lo segundo que hay que resaltar es un estudio de Beigler que hizo acerca de las áreas de la conducta. Entonces están organizadas así.
La primera, que es la del centro, la vamos a llamar mental. La segunda es la del cuerpo. Y la tercera es la que sucede en el mundo exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta, primero que todo, digamos, nace del individuo, nace de lo más interior y va hacia afuera, hacia las otras personas. También quiere decir que es una unidad, es decir, son manifestaciones que coexisten todo el tiempo. No hay, digamos, una acción en el mundo exterior como gritarle a una persona sin que el cuerpo actúe, el cuerpo, digamos, biológico, fisiológico actúe, o sin que la mente diga o piense, medite, razone, se pregunte antes pues de actuar. Entonces estas son las tres áreas de la conducta. Podemos decir que estas son manifestaciones coexistentes. Es decir, son una unidad. Ninguna se manifiesta sin la otra. Y por último, acerca de los fenómenos, vamos a resaltar un estudio de Maurer y Cloghorn. Entonces ellos decían que básicamente los psicólogos se dividían en mecanistas y finalistas. ¿Qué pasaba? Los mecanistas decían que un estímulo producía un movimiento. Los finalistas estudiaban un movimiento del cuerpo, en relación a los efectos en el mundo exterior. Efectos en el mundo exterior. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los mecanistas entonces dicen, si yo pellizco a Camila, ella se va a correr. Los finalistas decían, si Camila se corre, ¿qué va a pasar en el mundo exterior? ¿Sí? Y pues esa relación era como los dos puntos de vista sobre los cuales se podía analizar la conducta. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Decidieron unir ambas formas de pensar, ambas maneras de estudiar la conducta en un solo diagrama que vamos a ver acá. Entonces ellos decían que existe una estimulación que produce un movimiento, que este movimiento claramente tiene algún efecto en el mundo exterior y bueno, básicamente ese era como el proceso. Existe un estímulo, un movimiento y este movimiento, o sea, un estímulo que produce un movimiento que a la vez produce un efecto en el mundo exterior. Entonces, así como en las tres áreas de pensamiento, entonces decimos que hay una estimulación, un movimiento y un efecto así como del interior del hombre hacia afuera. Y dos cosas muy importantes que ellos resaltaron es que uno, todos los efectos, bueno, en realidad todo, pero especialmente los efectos, están mediados por el medio impersonal y que toda esta globalidad debe ser entendida como un proceso simbólico, digamos refiriéndose más que todo a estos dos.
Entonces, pues la conclusión después de todo es que la conducta es un proceso, que el estudio de la conducta es una ciencia. Esos procesos son nuestra unidad de estudio como psicólogos. Eso tiene ciertas características que se pueden resumir o entender como un fenómeno, y que esos fenómenos, bueno, ese fenómeno de la conducta tiene pues varios puntos importantes para saber acerca de o para analizar, y que la conducta siempre, digamos, está muy sujeta a todo lo que pasa alrededor del sujeto, no simplemente, o sea, la conducta no se puede tomar como una cosa, sino como un fenómeno completo, como un conjunto de cosas. Y ya.